Buen día, damos comienzo a un nuevo video tutorial del curso de Operador de Informática del Centro de Formación Laboral 402 Malvinas, Argentina. ¿Sí? En clases anteriores habíamos visto el procesador de texto WordPad, que es para hacer texto, para escribir texto. Si se acuerdan que le había dicho que es un procesador de texto bastante sencillo. Véanlo, fíjense, lo tenemos acá en pantalla, acaba de aparecer a la derecha de su monitor. Pero hoy vamos a comenzar a ver Word. Es otro procesador de texto, pero un poco más, no sé si complejos, pero sí tiene muchas más herramientas. Ya a simple vista, fíjense como WordPad tiene dos pestañas solamente, fíjense la cantidad de herramientas que tiene, y Word tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pestañas. Bien, donde tiene muchas más herramientas que vamos a poder utilizar. Bien, bueno, esto para que vean la diferencia entre el WordPad y Word. Entonces yo lo voy a cerrar. Acá a WordPad nos vamos a quedar exclusivamente con Word. Bueno, para empezar, fíjense, acá arriba en la parte superior de la hoja tienen una regla y acá en el lado izquierdo también tienen otra regla. Bien, fíjense, si ustedes al abrir el programa y poner un documento nuevo no están visualizando la regla, ustedes tienen que venir acá arriba, fíjense ahí, arriba de la flechita está este botoncito que dice regla. Si ustedes están viendo la regla y lo presionan, la regla se esconde de la vista del usuario. Y si por el contrario, ustedes no la pueden visualizar y tocan ese botón, aparece y lo pueden visualizar. Bien, perfecto. Bueno, fíjense que la regla también tiene zonas grises y zonas blancas. Quiere decir que ustedes en lo que es blanco, ustedes van a escribir. ¿Sí? Fíjense, yo voy a escribir. Fíjense que el ancho de la escritura es lo que es la parte blanca y lo gris es el margen. Es el espacio en blanco que va a quedar entre el borde de la hoja en sí con la escritura. ¿Sí? Fíjense, ustedes cuando tienen que escribir, ustedes tienen que escribir normalmente. ¿Sí? Escriban y cuando se están por quedar sin espacio, sigan escribiendo porque automáticamente va abajo. Ahora, si el párrafo, la oración, lo que sea, termina, sí tienen que presionar la tecla Enter para bajar y dejar el renglón. Bien, bueno, pero primero es lo primero. Ustedes primero, al empezar a diseñar cualquier tipo de documento, lo primero que tienen que hacer es definir el campo de trabajo, es decir, qué tamaño de hoja van a utilizar y los márgenes que van a dejar con los mismos, y si la hoja va a estar con una orientación vertical como está ahora o una orientación horizontal. Todo eso, las tres cosas, se hacen desde la pestaña diseño de páginas. ¿Sí? Sobre la cuarta, si tenemos en cuenta la primera pestaña que es archivo, sería la cuarta pestaña, diseño de página. Bien, fíjense, acá tenemos tamaño. Desplegamos y tenemos distintos tamaños de papel. Bien, nosotros vamos a basarnos con tres. Vamos a usar el tamaño carta, vamos a usar el tamaño A4 y vamos a usar el tamaño oficio. Puede ser que ustedes tengan alguna versión que no aparezca la palabra oficio, pero sí va a aparecer la palabra legal. El tamaño de papel, tanto oficio, es la misma medida que el legal, así que le tiene que aparecer una u otra palabra, ¿sí? Oficio o legal es exactamente lo mismo. Fíjense, yo voy a achicar un poquito acá abajo a la derecha, tenemos el zoom, ¿sí? Lo hago para, ahora voy a cambiar el tamaño de la hoja de carta, me voy a oficio, y fíjense cómo se agrandó, ¿sí? Tiene mucho más largo la hoja. Entonces tenemos que con el botón de tamaño puedo definir el tamaño de la hoja, valga la redundancia. Acá al lado a la izquierda de tamaño tenemos la orientación, como le dije anteriormente, si vamos a trabajar con la hoja vertical o la hoja horizontal. Y por último, los márgenes, ¿sí? ¿Qué espacio voy a dejar de los márgenes, tanto izquierdo, derecho, margen superior o margen inferior? Y
eso lo hacen en el botón que está a la izquierda de la orientación. Yo despliego, ya el programa en sí les ofrece distintas medidas, pero si a ustedes no les gusta ninguna de esas medidas, yo les recomiendo que vayan a márgenes personalizados. Hacen un clic izquierdo y acá aparece un pequeño cuadrito. Fíjense, también está la orientación, pueden cambiar de acá también el tamaño del papel, pero centrémonos en el tema márgenes. Y acá fíjense ustedes, margen superior, margen izquierdo, margen inferior, margen derecho. Pueden cambiar, usar las flechitas para subir, para bajar la medida, o lo pueden hacer directamente en forma manual. Yo le voy a poner 1 centímetro de margen de los 4 márgenes y por último lo voy a aceptar. Y acepto. Ahí me está diciendo que está como quedando fuera del margen de impresión. Yo le digo omitímelo, déjamelo igualmente 1 centímetro de margen y fíjense que lo que es la parte gris, por así decirlo, se redujo en los 4 lados, ¿sí? Perfecto, continuemos. Bueno, una vez que ya tenemos definido el campo de trabajo, recuerden, ustedes podían escribir, ¿sí? Vamos a recordar conceptos vistos en WordPad. Vamos a aumentar un poco el zoom para que se note. Recuerden, una vez que tengo escrito todo el texto, yo siempre les recomiendo, primero escriban todo el texto. Una vez que terminaron de escribir, o sea, primero definir el campo de trabajo. Punto 2 es escribir todo el texto. Y por último, el último punto es ir seleccionando de a poco y darle el formato, los distintos formatos que le van a dar. Esa es mi recomendación. Se puede ir escribiendo y a medida que se va escribiendo se le va dando los distintos tipos de formatos. O sea, cambio el tipo de letra, el tamaño, los distintos efectos. También se puede hacer así, cada uno va a tener su estilo, pero mi recomendación es esa, ¿sí? Primero defino el campo de trabajo, punto 2, escribo todo el texto y por último recién le doy el formato. ¿Bien? Perfecto. Una vez que tengo todo el texto escrito, recuerden que para cambiar los distintos formatos, los distintos ítems del texto, tenían que seleccionar, ¿sí? Si van a la izquierda, botón izquierdo apretado y lo tenían como que es resaltar, seleccionar. Bien, habíamos dicho, ¿sí? Calibri era el tipo de letra. Tengo un montón, la computadora me ofrece un montón de tipos de letra. Voy a poner ahí. Al lado del tipo de letra o tipo de fuente tenemos el tamaño. Bien, después, al lado de lo que es tamaño, fíjense, tengo una A mayúscula con una flechita para arriba y una A mayúscula pero un poco más chiquita con flechita para abajo. Es también el tamaño, pero va de a 1, se agranda de a 1 y se achica de a 1. Bien, después teníamos los distintos efectos, negrita, cursiva, que de cursiva se acuerdan que lo inclinaba ligeramente hacia la derecha al texto, y subrayado. Bueno, ¿se acuerdan que en WordPad el subrayado era como está en este momento, una sola línea continua? Y acá tenemos en la A con el rectángulo el color. Yo le voy a dar un color verde. Bueno, vuelvo otra vez. ¿Se acuerdan que en WordPad el subrayado era una sola línea y era continua? Y aparte que el subrayado tenía que ser del mismo color del texto. Bueno, acá Word les ofrece distintos tipos de subrayado. Fíjense que la S tiene una pequeña flechita. Yo despliego y fíjense, yo solamente voy colocando el cursor encima de los distintos estilos de subrayado que me ofrece el programa. Cuando yo encuentre alguno que me guste, hago clic izquierdo y ya queda ahí. Y también fíjense, vuelvo a desplegar el menú de subrayado. Debajo dice color del subrayado y me ofrece una paleta de colores. ¿Qué quiere decir eso? Que le puedo dar un color distinto al subrayado que del texto. ¿Sí? Y ahí queda. Fíjense, el texto color verde, el subrayado color azul. Bien. Después ya habíamos visto
en clases anteriores con WordPad que teníamos el efecto tachado, ¿sí? Y para qué servía también el subíndice y el superíndice de los efectos. ¿Recuerdan? El subíndice si tenían que escribir alguna expresión química y el superíndice si tenían que escribir alguna expresión que tenía que ver con algo matemática, ya sea una ecuación o alguna expresión de alguna unidad de medida. ¿Se acuerdan? Metros cuadrados, centímetros cúbicos y demás. Bien. Bueno, habíamos dicho que esta era el color, ¿sí? El color del texto. Bueno, no vimos Paint. Para algunos que por ahí saben, Paint es un pequeño programa que también se encuentra en accesorios, que es para dibujar. Habíamos WordPad, se puede usar para escribir y Paint se puede usar para dibujar. Bueno, acá Word, Microsoft Word, este software que estamos viendo en este momento, también nos permite dibujar figuras. Si bien Paint y digamos WordPad también permite hacer figuras, pero acá queda mucho más, digamos, intuitivo y queda mucho más a mano del usuario. Si yo quiero insertar cualquier figura, tengo que ir a insertar y tengo la opción formas. Bien, hago un clic derecho, recuerden, pestaña insertar, voy hasta el botón forma, clic izquierdo. Fíjense, todas son formas que yo puedo diseñar para usar cuando tenga que realizar algún tipo de documento. Bien, voy a elegir la carita, clic izquierdo. Fíjense que el cursor, la flecha blanca se acaba de transformar en una cruz, si se quiere, o tipo de blanco. Entonces botón izquierdo apretado y sin soltar el botón, yo le voy a dar el tamaño, ¿sí? Fíjense, yo en este momento todavía no solté el botón izquierdo del mouse. Entonces una vez que encontraron el tamaño que ustedes le quieren dar, sueltan y ahí está. Ahí aparece, fíjense, una vez que yo solté aparece la figura e inmediatamente, miren, fíjense, acaba de aparecer arriba una pestaña nueva que es formato. Tienen que ver con todas las características que le voy a dar a la figura, ¿sí? Lo voy a tirar para atrás. Si yo me equivoco, fíjense, tienen igual que en WordPad el deshacer, que es la flechita izquierda, lo tiro para atrás, ¿sí? Fíjense, la última pestaña hacia la derecha es vista. Si yo vuelvo a rehacer la figura, ahí aparece, fíjense que me aparece la pestaña de formato. Bueno, vamos a centrarnos. Fíjense que la figura tiene tres tipos distintos de puntos. Tiene puntos blancos, ¿sí? Tiene 8 puntos blancos, si ustedes los cuentan. Arriba en la parte superior tiene 3. En la parte inferior tiene otros 3 y 1 a cada lado. Son 8 puntos blancos, tienen un punto verde y no todas las figuras, la mayoría, pero no todas tienen un punto amarillo, que en este caso está en la línea que representa la boca. Muy bien, perfecto. Bueno, los puntos blancos tienen que ver con el tamaño, ¿sí? Fíjense, los dos puntos del medio, tanto en la parte superior como en la parte inferior, tienen que ver con la altura. Fíjense, yo voy a poner el cursor, se hace una flechita para arriba y una flechita para abajo. Botón izquierdo apretado y sin soltar, ¿sí? Yo lo que puedo modificar es la altura, tanto con, como les dije recién, con el punto medio de la parte superior o el punto medio de la parte inferior. Después, con los puntos medios, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, fíjense, yo voy a poner el cursor encima de esos dos puntos, yo puedo modificar el ancho, ¿sí? Ya sea de cualquier de los dos puntos medios, tanto el lado izquierdo o derecho, modifico el ancho. Fíjense cómo se va cambiando el cursor. Y con cualquiera de los 4 vértices o las 4 esquinas yo puedo modificar las dos cosas, tanto el ancho como el alto de la figura al mismo tiempo. Sí, fíjense, se pone como una flecha en diagonal, sí, fíjense, el alto, el ancho, las dos cosas a la vez.
¿sí? Una vez que encuentran el tamaño, sueltan. Bien, entonces recuerden, los puntos blancos sirven para modificar el tamaño de la figura. Bien, ahora bien, fíjense, yo voy a poner el cursor sobre la figura. Fíjense que debajo de la flecha blanca me aparece como una flecha de 4 puntas, una para arriba, una para la izquierda, una para la derecha y una para abajo. Eso me indica que yo puedo mover, ¿sí?, la figura para el lado que yo quiera. Entonces cuando ustedes vean esa cuádruple flecha, botón izquierdo apretado del mouse y sin soltarlo, ustedes lo van a poder mover, lo van a desplazar a la parte de la hoja que ustedes quieran o ustedes necesiten, ¿sí? Perfecto, continuemos. Punto verde. El punto verde, si yo pongo el cursor encima de él, va a ser como una flecha que gira. Yo voy a poder rotar, ¿sí? Lo voy a poder dar vuelta, está rotando la figura, ¿sí? Fíjense. Entonces tenemos puntos blancos, modifica el tamaño. Punto verde, puedo rotar la figura. Y el punto amarillo, depende de la figura que sea, pero el punto amarillo transforma la figura en algún aspecto. En este caso, el punto amarillo de la cara es para cambiar la emoción, si se quiere, de la línea que vendría a ser la boca. Tiene una boca sonriente, pongo el cursor, fíjense que se transforma también, pongo el cursor sobre el punto amarillo, botón izquierdo apretado y sin soltar, lo pongo serio o lo pongo triste, ¿sí? Así que depende de la figura, va a transformar, va a modificar la figura en algún aspecto, ¿sí? Hay tipos de flechas que tienen 2 puntos amarillos. A ver, vamos a hacer rápidamente. Yo voy a buscar una flecha. A ver. Fíjense, 3 tipos de flecha para variar. Uno que me modifica lo que es la punta de la flecha en sí, ¿sí? Otro que me va a modificar la curvatura de la flecha. La quiero bien recta, la quiero bien curva. Y el otro que me va... No, 4, perdón. Otro es el ancho del cuerpo, ¿sí? Ahí. Y este también, fíjense, abarca todo, no solamente el cuerpo, sino la punta, o sea, abarca toda la figura en sí. Fíjense, este tipo de flecha tiene 4 puntos amarillos, por eso le digo, depende de la figura, no puede tener punto amarillo, tienen 1, tienen 2, tienen 3, depende de la figura, ¿sí? Bueno, si yo quiero borrar cualquier figura, ustedes tienen en el teclado, arriba de las 4 flechitas, una tecla que dice SUPR, que es de suprimir. Bueno, tienen que tener seleccionada la figura. ¿Cómo saben que está seleccionada? Tienen que estar viendo los puntos. Una vez que ustedes están viendo los puntos, presionan esa tecla suprimir del teclado y se borra la figura. Bien. Perfecto. Continuemos. Ya hablamos del tema de los puntos. Ahora voy a ver las características. Siempre teniendo seleccionada la figura y tengo que estar en la pestaña formato del mismo, bueno, relleno de la forma. ¿Qué es el relleno de la forma? El color de la figura, ¿sí? Si yo despliego, fíjense, tiene un pequeño rectángulo en rojo. Si yo presiono ese baldecito con el rectángulo, directamente me va a dar ese color, ¿sí? Fíjense. Ahora, si yo me voy a la derecha, donde dice rellenar, a la flechita y hago un clic izquierdo, se despliega la paleta de colores y entonces lo mismo de siempre, no aprieten nada, vayan colocando el cursor sobre los distintos colores y ya el programa le va a mostrar como vista previa cómo va a quedar la figura con dicho color. Y una vez que encuentren un color que les gusta, sí, le dan clic izquierdo y ya queda con ese color. Entonces decimos que el relleno de la forma es el color de la figura,
¿Sí? Yo le acabo de dar el color naranja. Cuando a una figura se le da un solo color, se dice que es un color uniforme. ¿Sí? Tenemos más tipos de relleno acá en Word. ¿Sí? Entonces, un solo color es un relleno uniforme. Fíjense, voy acá degradado. ¿Sí? ¿Qué es un degradado? Es una combinación de dos o más colores. Acá me está dando variaciones del color que elegí, es decir, el naranja con más luz o con menos luz. ¿Sí? Fíjense, un naranja más oscuro donde la luz está en cierto sector o en otro. Pero yo le quiero dar una combinación de dos colores, no un naranja con más luz o un naranja con menos luz. Así que me voy a ir a más degradados. Sale un pequeño cuadro, lo voy a correr para que no me tape. ¿Sí? Si a ustedes le aparece algún cuadro y le está tapando lo que están haciendo o lo que están escribiendo, tienen que venir acá arriba a la barra de título. Colocan el cursor, botón izquierdo apretado y sin soltarlo, desplaza, lo corren para poder ver lo que están haciendo. Bueno, fíjense que está en relleno sólido. Cuando es relleno sólido es un solo color, es decir, un relleno uniforme. Yo lo que quiero hacer es un degradado. Y fíjense, sale acá debajo esta pequeña línea horizontal que tiene 3 separadores. ¿Sí? Yo voy a elegir el primer separador. Fíjense que, no sé si lo van a notar después, calculo que sí en pantalla, que uno de los 3 queda con una pequeña línea roja. Bueno, el que tiene la línea roja es el que está seleccionado. Elijo el primer señalador, voy abajo a color y voy a elegir un color verde. Voy al separador del medio. Despliego la paleta de color, no sé, le voy a un color lila. Y voy al tercer separador, voy a elegir otro color y le voy a poner un color rojo. Y fíjense, bueno, si no se nota mucho, vamos a cambiar el lila, voy a elegir otra vez el señalador del medio y le voy a poner un color amarillo, que se note un poco más. Y ahí está. Fíjense la combinación de colores, en este caso usé 3. Bueno, fíjense al costadito de la línea donde están los señaladores, tengo un botoncito verde con una cruz verde y un botoncito con una X roja. El botoncito con la cruz verde me va a agregar más señaladores, es decir que ustedes van a poder realizar toda la combinación de colores que ustedes quieran. A este le voy a poner un color azul y a este le voy a poner otro color, a ver qué le puedo poner. Celeste, no, ya le puse así, no. Naranja, bueno, ahí naranja que se note. ¿Sí? Entonces tengo una combinación, si yo no se nota mucho el verde, muevan un poquito el señalador hacia el medio y fíjense, tengo más verde. No se nota mucho el rojo, tiren un poquito más al medio, así tengo más rojo. ¿Sí? Y recuerden que si tienen muchos colores, seleccionan el señalador y lo eliminan con la X roja. ¿Sí? Entonces ustedes pueden crear, bueno, ahí fíjense que está horizontal. Si yo lo pongo, tienen distintos tipos radial. ¿Sí? Ahí, bien radial, rectangular, camino. Vamos a dejarlo lineal. Lo voy a dejar en 0 grados, así queda vertical. ¿Sí? Recién estaba en 90 grados y la combinación estaba así horizontal. ¿Sí? Entonces esto es un relleno degradado, es decir, una combinación de dos o más colores. Bien, entonces hasta ahora vimos dos tipos de relleno, un solo color, un uniforme, y una combinación de colores, es decir, un degradado. Y lo cierran y ya queda la figura con la combinación de colores que ustedes quieren. Sigamos. Despliego nuevamente el menú de relleno de forma y voy a ir a textura. Entonces vamos a correrlo para que no moleste el menú. Textura son materiales. Si ustedes ponen el cursor sobre arriba de uno, no solamente se lo va a mostrar en la vista previa cómo quedará la figura, sino les va a indicar el nombre de dicho material. Fíjense, papiro,
lienzo, vaquero, granito, mármol blanco, ¿sí? Son todos materiales, esterilla, arena, gotas de agua, ¿sí? Y hacen un clic izquierdo y ahí queda con esa combinación. Estos son como un relleno de materiales, se llama relleno de texturas, ¿bien? Y por último vamos a ver uno que no está a simple vista acá en el menú de relleno de formas. Lo que tenemos que hacer es acceder al cuadro. ¿Vieron cuando estuvimos dándole color degradado la combinación que salió un cuadro? Bueno, podemos ir directamente al desde degradado o de texturas. Es exactamente lo mismo. Van a ir a cualquiera de los dos menús y tienen que ir a la última opción de todos. Si van a degradado, tienen que ir a más degradados. Si acceden por el menú de textura, más texturas. Es exactamente lo mismo. Vuelve a salir el cuadro. Fíjense que en el menú el último es texturas. Y acá dentro del cuadro la última opción es trama. Entonces elegimos trama. Fíjense que van a salir un montón de motivos. Líneas horizontales, líneas verticales, líneas diagonales, líneas en zigzag, ladrillos, rombos, círculos, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es cambiar. Vamos a dar un color oscuro, un rojo y un blanco. Y ahí fíjense las líneas diagonales para un lado, para otro. Líneas verticales, horizontales, ladrillitos. Hay ladrillos que se notan un poco más, cuadraditos, rombos. Ustedes le pueden dar el diseño que quieren. Y acá abajo un color de primer plano, un color de frente y un color de fondo. Generalmente se pide que sean un color claro y un color oscuro para que se note más. Si son dos colores muy claros como el blanco y si le pongo amarillo, mucho no se van a notar los diseños. O si pongo dos colores oscuros tampoco puede ser que se noten, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, vamos a poner el blanco acá ahora de frente y un fondo rojo así, ¿sí? Entonces, los rombos, figuras, y este es el, si se quiere después se puede poner una imagen de fondo, pero generalmente como una imagen, una fotografía, algo tiene muchos colores, a veces como que se confunde y no se llega a percibir como relleno de la figura. Pero tendríamos 4 tipos de rellenos distintos. Recuerden, un relleno uniforme que es un solo color, un relleno degradado que es una combinación de 2 o más colores. Tenemos el relleno de textura, que es de materiales, y ahora el tramado o el relleno de trama. Si se quieren el quinto, que es una imagen, pero es parecido como a la textura. Yo generalmente no lo utilizo, ¿sí? Bueno, lo cierro, le vuelvo a dar un relleno común uniforme. Entonces todas esas variaciones del relleno se le da de primera opción, que es relleno de la forma, ¿sí? Contorno. Contorno de la forma es el tipo y el color de la línea, ¿sí? Yo despliego, fíjense, si yo me voy poniendo en la paleta de colores de contorno, fíjense lo que me va a ir cambiando es el color de la línea. Vamos a poner un verde, ¿sí? Si no se nota mucho el color de la línea, lo que pueden hacer, despliegan, van bajando, tienen la opción de grosor, ¿sí? Entonces vayan colocando nada más el cursor y ahí le vas mostrando a la vista previa el grosor de la línea, ¿sí? Fíjense cómo se va haciendo más grueso. Muy bien, perfecto. Bien, hasta ahí estamos. Sigamos. Ya vimos el color del contorno, el grosor del contorno. También tenemos distintos tipos de línea, así como el subrayado. Fíjense, a veces también lo tienen que hacer gruesa a la línea como para que se note el tipo de línea que están usando. Bueno, fíjense. Bueno, tienen la opción de ir a más líneas. Y lo que tiene este cuadro de más líneas, que tienen una opción que no está a simple vista, que dice tipo compuesto. Una sola línea,
dos líneas, fíjense, línea doble, una línea gruesa y la otra fina, al revés, la que estaba fina gruesa y la que estaba gruesa fina, y una triple línea, la del medio más gruesa que las dos del extremo, ¿sí? Ahí puede ser que no se note mucho acá, entonces acá también se puede manejar el grosor y lo vamos a hacer como para que se note, ¿sí? Fíjense, entonces pueden ir manejando el tema del grosor de la línea. Bien, perfecto. Vamos a tirar para atrás, vamos a borrar y vamos a usar una figura común. Ahí, tac, muy bien. Después le podemos dar efectos a la forma, ¿sí? Tenemos distintos tipos de efectos. Un efecto sombra, fíjense, recuerden, fíjense que se nota levemente, fíjense. Ahora, yo lo voy a poner acá en uno que dice exterior, ¿sí? Acá. Fíjese que se nota levemente acá debajo, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer, ahora vamos a ver, vamos a volver una vez que le damos el efecto sombra, vamos a volver al efecto de la sombra, de la forma, perdón, vamos a volver al efecto que le dimos recién sombra y vamos a dar opciones de la forma. Bueno, fíjense, lo que tienen acá es, primero, pueden cambiar el color de la forma, pero lo primero que quiero que vean es la distancia. Ustedes pueden modificar la distancia y le pueden dar si sobresale mucho o no, ¿sí? O sea, se va a mover la sombra depende de dónde venga la luz, ¿sí? En este caso, la luz viene desde arriba, por eso la sombra se proyecta hacia abajo. Entonces, si yo quiero mover la sombra, solamente se va a mover hacia abajo. Bueno, le puedo dar la distancia, ¿sí? El ángulo es desde dónde va a venir la luz, entonces yo puedo ir rotándolo y en base a eso lo puedo ir distanciando del objeto. El desenfoque, ¿sí? Fíjense, más tenue, más sólido. El tamaño de la sombra lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más chiquito. Y la transparencia, lo mismo. A ver, le voy a sacar todo el desenfoque. Y la transparencia también, qué tan sólida o qué tan... La desenfoque es la nitidez, si lo voy a ver bien o lo voy a ver borroso. Y la transparencia se va haciendo como invisible, ¿sí? O bien sólido. Cero transparencia, bien sólida la sombra. O se va a ir haciendo transparente, perdón, hasta que desaparezca del todo. Y también le puedo cambiar el color a la sombra, ¿sí? Así le vamos a dar un rojo. Como es transparente, tiene cierto grado de transparencia, fíjense que no es bien roja la sombra. Si yo le voy quitando transparencia, sí lo va a hacer. ¿Sí? Bueno, le podemos dar efecto sombra. Volvemos, le puedo dar un reflejo. ¿Sí? Igual lo vamos a quitar al efecto sin sombra para apreciar todos los efectos. Un reflejo, fíjense cómo aparece ahí en la parte de abajo el reflejo. Una iluminación, ¿sí? Tiene como un destello alrededor que también se puede ir modificando. Bordes, fíjense cómo está haciendo bisel, que le va a dar como un efecto así un poquito 3D. Pero hablando propiamente del efecto 3D, acá está. ¿Sí? Entonces le vamos a dar este efecto 3D. Ahí. ¿Qué les parece? ¿Es un efecto 3D o no es un efecto 3D? No sé qué dirán ustedes. Bueno, en realidad el efecto está, pero lo que falta, siempre que ustedes den un efecto 3D a la figura, ustedes lo que le van a tener que hacer después es darle la profundidad, porque si no parece que está plana la figura, ¿sí? Yo ya le di la rotación, el punto de vista, pero nos falta la profundidad. Entonces voy a volver a seleccionar. Fíjense que me desapareció la pestaña de formato. ¿Por qué? Porque la figura no está seleccionada. Clic izquierdo para poder ver los puntos de la figura. Entonces me aparece la pestaña de formato. Vuelvo a ir a
efecto de formas, vuelvo a ir a la rotación y voy a ir a opciones de giro 3D, la única que me aparece, pero para darle profundidad yo tengo que ir acá donde dice formato 3D. Despliego y con lo que tienen que jugar es con la profundidad. Acá ven que la profundidad está en 0 punto. Bueno, pueden ponerlo en forma manual o pueden jugar con la flechita hacia arriba. Yo lo tengo presionado al botón y fíjense. Y ahora sí me está dando la profundidad de la forma. Y si quieren, una vez que ya tienen la profundidad, le pueden cambiar el color. A ver, así tipo turquesa. Pero ese es el contorno, ¿sí? Acá, color de la profundidad. Vamos a ver, turquesa. Ahí me gusta más. Sí, el contorno se lo sacamos. O le ponemos el mismo color que... Ahí está. Listo. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando le van a dar un efecto 3D, primero se lo van a dar, pero la figura va a quedar plana. Ustedes después le tienen que dar la profundidad. Bien, y lo cierran al cuadro y ya les queda la figura 3D. Bien, perfecto. Entonces tenemos que pueden insertar figuras. A esas figuras le pueden cambiar el tamaño, lo pueden rotar o lo pueden transformar, ya sea con los puntos, el punto blanco, el punto verde o el punto amarillo. Bien, después le puedo dar distintos tipos de colores. Recuerden, le dimos un relleno uniforme, o sea, un solo color. Le dimos un relleno degradado, que es una combinación de dos colores más. Le dimos un relleno de texturas, que son de materiales, o le dimos un relleno de trama, que son de motivos o patrones. Recuerden que eran ladrillitos, líneas horizontales, verticales, diagonales, esferas, etcétera, ¿sí? Después, ¿qué más? Vimos que al texto se le puede dar el subrayado al igual que WordPad, pero se le puede dar distintos tipos de subrayados y aparte el color del subrayado puede ser distinto o independiente, como quieran llamarlo, del texto, ¿sí? Y después, por último, para recordar el tema de la alineación, yo tengo en este momento el texto está alineado hacia la izquierda. Yo presiono hacia el centro o hacia la derecha, ¿sí? Esto es cuando ustedes están escribiendo para darle el título, ¿sí? Recuerden, yo uso esta palabra, mi nombre de título, lo pongo al centro, presiono Enter para bajar, entonces después quiero seguir escribiendo, vuelvo otra vez a alinear a la izquierda y sigo escribiendo, ¿sí? Fíjense que yo escribo y sigue con el formato que yo le di, determinado tipo de letra, determinado tamaño, determinado color y determinado subrayado. Por eso les recuerdo lo que dije al principio de la clase. Primero, defino el campo de trabajo. Segundo, escribo todo el texto que quiero escribir. Y por último, se le da el formato al texto, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Después vamos a seguir viendo. Ahora le voy a hacer a ustedes una preguntita por el grupo. Y espero que les haya gustado, que les haya servido. Estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que practiquen con esto, ¿sí? Bueno, todo por hoy. Hasta luego.